Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un material fascinante que nos lleva al extremo norte de Colombia, a la península de La Guajira. El título ya es toda una declaración de intenciones, pensar desde el desierto. Y lo que plantea es una paradoja que es casi increíble. La Guajira es una tierra inmensamente rica, con algunas de las minas de carbón y gas más grandes del continente, y al mismo tiempo sufre una pobreza estructural que es difícil de comprender. Es una de esas contradicciones que desmontan por completo la idea de que tener recursos naturales es sinónimo de progreso. El análisis que tenemos entre manos intenta ir más allá de la explicación fácil de «es por la corrupción» o «es mala gestión». Se mete en las raíces del problema, en el modelo de pensamiento que ha creado esta situación. Para que la gente se haga una idea del coste humano de esta paradoja, hay un dato que te golpea. Desde la primera página. Según Human Rights Watch, en 2019, la tasa de mortalidad por desnutrición en niños menores de 5 años en La Guajira era casi 6 veces superior a la media de Colombia. 6 veces. 6 veces. Es una cifra brutal. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo es posible llegar a esto, ver cómo la crisis climática está echando más leña al fuego y, sobre todo, explorar lo que el material llama otras economías. Alternativas que ya existen y que plantean una salida a este callejón. Y para empezar a entenderlo, es clave hablar de quiénes habitan este territorio, el pueblo wayú, el más numeroso de la región. Para ellos, el concepto de frontera es una herida artificial. Su territorio, La Guajira, abarca tanto el lado colombiano como el venezolano. Es un espacio ancestral que no entiende de las líneas que se dibujaron en un mapa en el siglo XIX. Claro. Y ahí nace la tensión fundamental. Un modelo de Estado-nación que piensa en fronteras y en recursos para extraer, choca de frente con una cosmovisión indígena, una que piensa en el territorio como un ser vivo, como algo comunitario e indivisible. El punto de partida de todo este análisis es que la solución no puede ser más de lo mismo, tiene que ser un cambio de paradigma. Vale, vamos a meternos en faena. Empecemos por la realidad de La Guajira hoy. Los datos demográficos son reveladores. Para 2025 se estima que casi el 45% de la población será indígena. Prácticamente la mitad. Casi la mitad, sí. Sin embargo, las políticas públicas que se han aplicado allí son calificadas como paliativas y descontextualizadas. O sea que son como poner una tirita en una herida de bala. Exacto, no atacan las causas. Y sobre esa base de exclusión histórica, ahora se superpone la crisis climática, que no es una amenaza lejana, es el día a día. Los datos del Instituto de Meteorología colombiano, el IDEAM, son clarísimos. Proyectan un aumento sostenido de las temperaturas para las próximas décadas. Pero más allá de los números, lo que impactan son los mapas que incluye el material. Sí, los mapas son tremendos. Hay uno del índice de confort térmico y casi toda la península está en rojo intenso, con la etiqueta muy caluroso. Y el otro, que mide el impacto potencial por el cambio climático, es aún peor. Toda la región está en naranja o rojo, que significa un riesgo alto o muy alto de sufrir pérdidas elevadas. Y esas pérdidas no son algo abstracto. Para nada. Hablamos de gente que tiene que abandonar su tierra porque los pozos se secan. Hablamos de inseguridad alimentaria, de hambre. Y de algo más sutil, pero igual de profundo, la ruptura del tejido social. Para el pueblo wayú, la vida, la cultura, la espiritualidad, todo está ligado a los ciclos del agua, a los vientos, a los animales. Si eso se rompe, Se rompe todo. se rompe todo. Aquí es donde la historia da un giro que te deja perplejo. La reacción lógica al escuchar todo esto es pensar, claro, el problema es que no hay dinero. Pero es justo lo contrario. Entre 1990 y 2011, La Guajira recibió más de 3.300 millones de dólares en regalías por la explotación de carbón y gas. Una cantidad de dinero descomunal. Y sigue fluyendo. Solo para el bienio 2023-2024, la cifra fue de 1 billón de pesos colombianos, que son unos 250 millones de dólares. Pero un momento, 3.300 millones de dólares es una barbaridad. Entonces, ¿cómo es posible tener esa inyección de capital y al mismo tiempo sexduplicar la tasa de mortalidad infantil nacional? ¿De verdad el problema es solo el modelo extractivista o estamos hablando también de una corrupción y una mala gestión a una escala épica? Es una mezcla de ambas cosas, pero lo interesante es cómo una alimenta a la otra. La idea central es que el modelo extractivista crea las condiciones perfectas para que la corrupción florezca. Se convierte a la región en lo que se llama una zona de sacrificio.
Es un lugar del que se saca valor, pero en el que no se invierte para la vida. Claro. Y ese dinero de las regalías, en lugar de ir a acueductos o a seguridad alimentaria, es capturado por lo que se llaman redes clientelares. Y cuando hablamos de redes clientelares, para que todo el mundo lo entienda, los referimos a esa maraña de favores políticos, contratos a dedo y corrupción que desvía el dinero de donde realmente se necesita a los bolsillos de unos pocos, ¿verdad? Exactamente. Pero la explicación va más allá. Se apoya en conceptos teóricos muy potentes. Por ejemplo, se habla de la acumulación por desposesión, de David Harvey. Que es una forma elegante de decirlo. Sí, es una forma elegante de decir que para que unos pocos acumulen una riqueza inmensa, primero hay que despojar a las comunidades de lo que es suyo, su tierra, su agua, sus medios de vida. Se les quita todo para convertirlo en mercancía. También se menciona una idea de la socióloga Maristela Svampa, que me ha dejado pensando, que el extractivismo, en cierto modo, necesita la pobreza para justificarse. Justo. Es como si dijera, ¿veis? Estáis tan mal que la única solución es que dejéis que perforemos vuestra tierra. Y la guinda del pastel la pone el concepto de ecología de las ausencias de Boaventura de Sousa Santos. La idea es que todo aquello que no se puede medir en términos de beneficio económico simplemente no existe para el sistema. El conocimiento ancestral sobre cómo gestionar el agua en el desierto, el valor espiritual de una montaña sagrada, los lazos comunitarios, todo eso es invisible. Espera, entonces la idea es que, para el sistema económico, el conocimiento de los wayuu sobre cómo sobrevivir durante siglos en el desierto, literalmente no existe, no tiene valor, porque no se puede cuantificar en un Excel o en un informe de beneficios. ¿Es eso? Es una ceguera voluntaria. Es exactamente eso, una ceguera selectiva y deliberada. Por eso el dinero fluye, pero no soluciona nada, porque está pensado para una realidad que no tiene nada que ver con la de la gente que vive allí. Vale, el diagnóstico es desolador. La verdad es que deja bastante mal cuerpo. ¿Hay alguna esperanza? ¿El material nos ofrece alguna salida o es solo una crítica sin más? Afortunadamente sí, y es la parte más potente del análisis. Se dedica a explorar un abanico de otras economías que no son utopías, sino modelos que ya están en marcha. Y para empezar plantea una distinción que es clave, la diferencia entre economía ambiental y economía ecológica. Parecen lo mismo. Parecen lo mismo, pero son antagónicas. ¿En qué se diferencian? Pues mira, la economía ambiental intenta salvar la naturaleza metiéndola en la lógica del mercado. Le pone un precio. La lógica es, si este bosque vale X millones de euros, nos lo pensaremos dos veces antes de talarlo. Ya. El problema es que al final legitima la idea de que todo se puede comprar y vender. El ejemplo más extremo es que el agua, un derecho humano básico, empezó a cotizar en la bolsa de Wall Street en 2020. Se convierte en un activo financiero más. Entiendo la crítica, pero, siendo realistas, ¿se puede proponer un modelo que no le ponga precio a las cosas en un mundo capitalista? ¿Cómo compite un río con valor intrínseco contra una mina de oro que promete millones en beneficios contantes y sonantes? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta de la economía ecológica es que hay que cambiar las reglas del juego. No se trata de competir, se trata de reconocer que hay límites. La economía ecológica es transdisciplinar, dialoga con la biología, la física, la antropología, y parte de una idea radicalmente simple. El planeta es finito. El crecimiento económico infinito es una imposibilidad física. Claro, no se sostiene. Por tanto, su objetivo no es calcular el precio de un río, sino asegurar la justicia ambiental y las condiciones para que la vida, toda la vida, sea posible. Es un cambio de enfoque total. Sobre esa base se presentan modelos más concretos. Hay uno que es muy visual y fácil de entender, la economía rosquilla de la economista Kate Raworth. La imagen es, literalmente, un donut. Tal cual. Imagina un donut. El agujero del centro representa las carencias sociales. Gente sin acceso a comida, agua, sanidad, educación. La corteza exterior del donut representa los límites ecológicos del planeta que no podemos sobrepasar, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etc. Y el objetivo es vivir en la masa. Exacto. ¿Cuál es el objetivo? Vivir en la masa del donut, en ese espacio seguro y justo para la humanidad donde se satisfacen las necesidades de todas las personas sin destrozar el planeta. Aplicado a la Guajira, sería un cambio brutal. Significaría que el objetivo ya no es maximizar las regalías del carbón que revientan el techo ecológico,
sino usar los recursos para garantizar que todo el mundo esté dentro de la rosquilla, con sus derechos básicos cubiertos, y hacerlo respetando los ecosistemas únicos del desierto. Otro modelo que se menciona y que es fascinante es la economía azul de Gunther Pauli. El lema es simple pero revolucionario. En la naturaleza no existen los residuos, solo los recursos mal gestionados. Me gusta. Se trata de crear sistemas inspirados en los ecosistemas, donde el desecho de un proceso es el alimento del siguiente. Y aquí se cuenta un ejemplo que ya está funcionando en La Guajira y que es una maravilla. La iniciativa Hilos por Maima. Es la economía azul en acción. Recogen residuos plásticos, que son un problema ambiental enorme en la región, y mediante un proceso tecnológico los transforman en hilos de alta calidad. Y con esos hilos, las mujeres Wiyú tejen sus mochilas tradicionales, que son un ícono cultural y su principal fuente de ingresos. Lo de Hilos por Mama me parece una genialidad. Es una de esas ideas que cuando la escuchas piensas, claro, es tan obvio. Transformar basura en un símbolo cultural que además genera ingresos para las mujeres. Es un círculo perfecto. Y lo más importante, una iniciativa así no solo limpia el medio ambiente o da un salario. Le da a una madre wayú una herramienta para, literalmente, evitar que sus hijos entren en esa estadística tan brutal de la que hablábamos al principio. Conecta la economía con la vida. Exacto. Y junto a estos modelos se exploran otras visiones. Se habla de la economía social y solidaria, que pone el foco en la cooperación y no en la competencia, algo que conecta directamente con los valores comunitarios wayú. Y se destaca la economía feminista, que en un lugar como La Guajira es absolutamente central. ¿Por qué es tan crucial allí? Porque la cultura wayú es matrilineal. Esto significa que la herencia, el nombre, el clan, todo se transmite por línea materna. Ajá. Las mujeres son el pilar de la sociedad, son las gestoras de la economía familiar, las transmisoras de la cultura, las que resuelven los conflictos. Por tanto, cualquier modelo económico que no reconozca y potencie ese rol central de las mujeres está condenado al fracaso. Entiendo. La economía feminista, al valorar el trabajo de cuidados y la sostenibilidad de la vida, encaja como un guante con la cosmovisión wayú. Y todo esto parece confluir en lo que el análisis llama la economía indígena, que no es solo un modelo, sino algo mucho más profundo, ¿no? Es una cosmovisión completa. Se basa en principios como la reciprocidad con la naturaleza y la comunidad. Y no es una idea romántica, ¿eh? La propia Organización Internacional del Trabajo reconoce que los pueblos indígenas son actores clave en la lucha contra el cambio climático, precisamente por sus conocimientos sobre gestión sostenible. Claro, llevan siglos haciéndolo. Y de nuevo, se pone un ejemplo práctico para que no se quede en la teoría: el proyecto del Camino de las Perlas. ¿En qué consiste? Me da curiosidad saber cómo se puede generar turismo sin caer en el típico parque temático cultural. Pues esa es la clave. No se trata de vender postales o espectáculos para turistas. Es un itinerario cultural diseñado por las propias comunidades que conecta la pesca artesanal, el arte del tejido, la gastronomía local y los relatos ancestrales ligados al territorio. O sea, una experiencia real. Eso es. La idea es que el visitante no sea un mero consumidor, sino que participe y aprenda. Se generan ingresos, sí, pero el objetivo principal es fortalecer la cultura y el territorio. Se basa en una frase del material que es muy potente. Para los pueblos indígenas, la pérdida del ecosistema equivale a la pérdida de la cultura. Son inseparables. Inseparables. Por eso una economía indígena nunca puede ser extractivista, porque sería un suicidio cultural. Entonces, si unimos todas las piezas, la crítica al modelo actual y todas estas alternativas que se plantean, ¿cuál es la gran conclusión? La conclusión es que la solución para La Guajira no es un simple ajuste de políticas, ni siquiera un control más férreo contra la corrupción. Requiere un cambio mucho más profundo, un cambio en la forma de pensar. Hay que superar esa visión del Homo economicus, ese ser humano ficticio que solo se mueve por el interés propio y que solo valora aquello a lo que se le puede poner una etiqueta con un precio. El material lo llama un giro ontológico. La verdad es que suena muy académico y complejo. Suena rimbombante, sí, pero la idea es bastante directa. Una ontología es, básicamente, una teoría sobre lo que es real, sobre lo que existe. El giro ontológico consiste en aceptar que existen otras realidades, otras formas de entender el mundo, que son tan válidas como la nuestra. Vale.
Se trata de dejar de ver los saberes indígenas como creencias o folclore y empezar a verlos como lo que son, sistemas de conocimiento sofisticados y complejos. O sea que, en otras palabras, no se trata de ir allí a estudiarlos como si fueran insectos, sino de sentarse a aprender de ellos como si fueran los verdaderos catedráticos del desierto. Exacto. Ellos tienen el conocimiento, no nosotros. Has dado en el clavo. De ahí la frase final del análisis. Las comunidades indígenas no deben ser vistas solo como víctimas pasivas del cambio climático, sino como agentes epistímicos esenciales, es decir, como protagonistas que tienen un conocimiento vital para construir un futuro sostenible para todos. El análisis, al final, nos deja con una hoja de ruta. Habla de transitar hacia energías gestionadas por las comunidades, de reconocer por fin el trabajo de cuidados, de fortalecer las economías locales y, sobre todo, de integrar de verdad estas otras formas de saber, las indígenas y las feministas, en el diseño de cualquier política. Y para cerrar, recupera una metáfora potentísima de la mitología griega, el mito de Eresictón. Eresictón era un rey de Tesalia, un hombre arrogante, que para demostrar su poder decidió talar una encina sagrada, consagrada a la diosa Deméter. A pesar de las advertencias, derribó el árbol. Sí. Y como castigo, la diosa lo condenó a un hambre insaciable. Un hambre tan voraz que, después de vender todas sus posesiones y hasta a su propia hija para comprar comida, no le quedó más remedio que empezar a devorarse a sí mismo, hasta que no quedó nada de él. Uf, esa es una imagen que se queda grabada. Es una advertencia brutal. Un sistema que en su arrogancia ignora los límites ecológicos y los valores simbólicos que tala el árbol sagrado, está condenado a una lógica de autodestrucción, a un hambre que nunca se sacia y que acaba por consumirlo todo. Una advertencia muy actual. La reflexión final que nos deja este material es si seremos capaces de escuchar esas otras voces, de aprender de esos otros saberes y reapropiarnos del sentido del desarrollo antes de que el hambre insaciable del sistema nos consuma a todos.